Y acá a las 10:43 de la mañana en Frecuencia Recoleta está con nosotros alguien muy especial visitándonos en la mesa. Hola, buenos días. Hola, buen día a todos. Bueno, un placer estar acá. Está con nosotros, como prometimos en el comienzo del programa, la diputada Samantha Acerenza. Le agradecemos muchísimo que se haya acercado acá a la mesa de Frecuencia Recoleta. Y acá estamos con la mesa llena, completa de chicos del Colegio Agustiniano de San José. Y estamos con ganas de preguntar, de saber cosas. Y te vamos a exprimir, como se dice, porque queremos aprovechar tu presencia. Buenísimo. Para empezar, y lo primero que queremos saber es, tengo entendido que sos licenciada en ciencia política. Exactamente. Queremos saber qué es eso, qué es ser un politólogo, qué es un licenciado en ciencia política, qué hace. Qué buena pregunta. De hecho, en la época que estudiaba me preguntaba exactamente lo mismo. ¿Qué iba a hacer de mi vida con este título? Tiene muchas salidas. La realidad es que yo siempre digo que cuando uno estudia, más allá de la cuestión laboral, es la pasión que uno le ponga, el amor y el compromiso a la tarea. Cuando arranqué a estudiar la carrera, quería ser abogada. Y me acuerdo en ese momento mi papá me dijo, hay muchos abogados, algo que también se repite ahora. Y era como una carrera bastante novedosa, porque prácticamente era casi nueva. Creo que no tenía más de 5 años. La estudié en la Universidad de Buenos Aires, así que hice todo. Yo vivía en ese momento en Suárez, así que me hacía el trayecto. Y laburaba también en Capital, así que me echaba con el trabajo y el estudio. Y empecé la carrera con este afán de, sobre todo la terminología y las materias de filosofía política, que eran los que más me interesaban. La realidad es que tuve profesores en el secundario que me alimentaron, porque en mi casa mucho de política no se hablaba, no es que éramos todos de este medio. Y fue como los últimos años del secundario fueron como un impulsor. O sea, en tu caso no fue un mandato familiar. No, para nada. De hecho, porque mis hermanos son docentes. Eso, ¿no? Que hay una tradición política en la familia. Exactamente. Por ejemplo. Sí. Fue más un interés que me empezó a surgir en el secundario, alimentado por varios docentes que de alguna manera me transmitían. Que te fueron formando, digo. Exactamente. Sí, que me fueron formando y que fueron abriendo diferentes escenarios, situaciones, claro, cosas donde uno se empieza a plantear ciertas realidades, y empecé con una premisa muy especial del cambio, de la modificación, del involucrarse, del querer estar adentro, y la realidad es que yo soy una convencida de que las transformaciones se hacen involucrándose, y un paso es la política, claramente. Así que transcurrí la carrera medio como en la duda de a dónde me iba a llevar este camino. Vos sabés que acá normalmente hablamos mucho, es muy común en nosotros hablar de la vocación, ¿no? Del despertar de lo que a vos te gusta, sobre todo a la edad de los chicos que están culminando la escuela secundaria y que la vocación está ahí latente. Y a veces nos preguntamos, en tu caso vos estabas contando, te fuiste, digamos, nutriendo de algún docente, de algún profesor, seguramente. Sí, claro, claramente. Y eso te fue no fue algo tan, pero no fue algo tan vocacional, no es que como que me fui desarrollando sabiendo lo que iba a hacer, en dónde iba a estar. Fue algo que a veces uno se lo plantea en los chicos tan jóvenes, que dicen que qué carga importante que es que vos a los 18, 17 años tengas que saber lo que vas a hacer el resto de tu vida. Como muy fuerte para decidirlo a esa edad. No sabes ni lo que vas a hacer el fin de semana y por te eso dicen mismo. qué vas a hacer el resto de tu vida. Para mí es un proceso que uno va encontrando en el camino de ese proceso lo que le empieza a motivar. No es necesario que lo encontres en el primer instante en el que estás arrancando la carrera, sino que uno lo va y te podés equivocar. Y podés decidir en algún momento determinado, decir, ¿es esto lo que quiero hacer de mi vida? Y dar marcha atrás o arrancar otra carrera. Creo que es la construcción de lo que uno quiere para su vida y no lo tenés por qué saber indefectiblemente a la edad. Con cada materia, muchas veces yo se lo digo a los alumnos, con cada materia, la carrera que uno elige, va mutando el proyecto profesional que tiene. Piensa, por ejemplo, en Derecho, cursan penal, esto es lo mío. Sí. Terminan penal, empiezan, no sé, civil es lo mío, porque se van como abriendo nuevas puertas desconocidas hasta el momento. Supongo que eso también te ha pasado. Mira, yo cuando empecé la carrera me gustaba mucho la teoría y dije, bueno, me voy a orientar a la investigación.
Y en el último, yo ya, antes de recibirme, arranqué a trabajar de lo que después me condució a la política, en una fundación, la Fundación Grupo Sofía. Y ahí arranqué a hacer trabajo de campo, territorial. En ese momento yo tenía 22 años y había hecho un trabajo de campo en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, año 2002. Y ahí me di cuenta que en verdad lo mío no era la teoría, que era el trabajo en contacto con la gente, con la comunidad. Y de alguna manera uno también se fue orientando hacia ese lugar. Además estoy pensando que vos hiciste la carrera de ciencia política en un periodo justamente crítico de la política en Argentina, porque era el momento en el que la opinión pública miraba a los políticos muy mal. Vos muy atravesaste mal, el 2001 con el que se vayan todos estudiando ciencia política. Sí, estudiando, sin trabajo, porque me había quedado sin trabajo en ese momento. Había cerrado la empresa donde trabajábamos. Fue bastante... Una época dura. Sí, una época dura y crítica, porque adentro de la universidad, encima la Universidad de Buenos Aires, que tiene todo un bagaje importante de intelectual político, fue como una época trascendental, sí. Bien, yo quiero comentar que, bueno, estamos hablando con la diputada Samantha Cerenza. Ella es diputada por la provincia de Buenos Aires, por Cambiemos, y puntualmente ella es de la zona de San Martín, Suárez. Estás trabajando en nacida en José León Suárez. Sí, hago mucho trabajo, ahora hago trabajo territorial, lo que... En el reencuentro con mi barrio, acá tengo familia, tengo amigos, lo que trato es hacer una cercanía con la gente desde mi lugar de trabajo. Yo los 8 años anteriores hice gestión en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual me alejé un poco de la provincia. Ahora obviamente con nuestra gobernadora estamos haciendo un trabajo más específico en San Martín. ¿Cómo atendés la demanda de la gente? Porque vos estás en contacto con la gente, caminás, hablas con vecinos, ¿no? Estimo yo, como todo el mundo lo sabe, que la mayor demanda es de seguridad, ya, ¿no es cierto? En San Martín específicamente, sí. ¿Cómo atendés eso? ¿Cómo hablas con la gente? ¿Cómo trabajás en esos temas? Mira, entendiendo en primera instancia de que yo soy poder legislativo, con lo cual no tengo el recurso inmediato para poder solucionar el problema. Y acá precisamente en este municipio tampoco somos oficialismo, entonces la realidad es que ahí se utilizan otras herramientas de articulación en las cuales me contacto con el intendente en algunos casos puntuales en los que yo sé que el intendente nos puede ayudar, articulo con la provincia o articulo con Nación en los casos que así sea. Es el legislativo para uno que viene del Ejecutivo, de trabajar 8 años en resolver el problema, en la inmediatez, en donde está una necesidad y ya estaba ahí tratando de resolverla, es bastante complejo porque es más de red de relaciones que ejecutar. No, tenés una posibilidad concreta, pero no depende exclusivamente de vos. Claro. Esa es una realidad. Te hago una consulta. Sí, cómo no. Como dijo recién Daniel, que tocó el tema ahí de la inseguridad, para vos, ¿cuál sería el ámbito o el lugar en el que más tendríamos que prestar atención para solucionar esto de la inseguridad, más allá de tu profesión, sino en general, como país o como política? Mira, la inseguridad viene concatenada a un montón de hechos y factores que hacen y originan la inseguridad. Creo que lo principal es la pelea que se está dando con el narcotráfico. Otra situación importante es la exclusión, la pobreza, la cantidad de familias que están en situación de indigencia, que es algo que hay que trabajar y hay que solucionar en breve, porque la realidad es que hay una necesidad imperiosa frente a la pobreza y la indigencia. Y sobre todo en la capacitación de las fuerzas de seguridad. O sea, me parece que hubo muchos años donde no estuvo puesta el foco. La inseguridad era, como decíamos en un momento, era como una sensación, no existía, no era real, y esto nos está costando. Hoy pagamos ese precio importante de no haber sido de alguna manera escuchado el reclamo de la gente en su momento. Así que me parece que los trabajos puntuales que hay que hacer es sobre todo enfocarnos en el narcotráfico, que es una pelea que se está dando muy fuerte. Este país no es un país solamente de tránsito, sino que se produce, se comercializa, hay cocinas, hay un alto índice de consumo. Por supuesto, que eso hace una marginalidad importante, donde obviamente el chico que consume requiere indefectiblemente, que no tiene obviamente los medios para comprarlo, recurre al robo para poder consumir. Con lo cual hay varios flancos que hay que trabajar fuertemente. Con respecto a eso que vos decías, porque yo creo que, digamos,
para que haya una buena seguridad, también debería haber una buena educación, porque justamente esto que decíamos de los chicos, si ya se educan en un medio en donde tienen que salir a conseguir droga o tienen que salir a robar, también pienso yo, por ejemplo, yo por lo poquito que sé, de experiencias cercanas de muy jóvenes a la droga, sé que muchos la obtienen desde sus casas o justamente porque falta el apoyo en sus casas, y a eso sumale que falta el apoyo en el colegio. Entonces yo creo que para mí la base principal es la educación, sea privada o pública, en una casa o en un hogar o en donde sea. Yo creo que si eso falta, después como que se rompe todo, porque mismo el chico se va formando mal y eso después genera lo que genera, ya sea inseguridad o para el caso de seguridad también, ¿no? De los dos casos. Sí. ¿Cómo ves vos respecto a ese tema, considerando la educación en general? Porque de la casa olvidémonos, porque sabemos que ahí hay bastantes malas influencias. Pero con respecto a la educación, ¿cómo sería el proyecto para educar a estos chicos que justamente están solos, muy chiquitos solos, y que no tienen esta posibilidad de llegar a razonar o a pensar en su propia vida o en sus propios gustos antes que en acceder a una droga o a robar para poder comer algo? Es clave, igual es clave la educación en la familia, y para eso obviamente la familia tiene que estar contenida, que parte en un principio de parte del Estado, obviamente. El Estado tiene que estar presente para contener a esta familia y darle los recursos posibles para que esté incluida dentro de la comunidad. Y la educación principal y primordial tiene que ser una escuela que eduque, no que contenga. Tenemos que terminar con el... que para eso obviamente va a llevar un proceso importante donde el chico vaya a la escuela y se instruya y aprenda y salga con los conocimientos necesarios, y no que sea un depósito necesario para que el chico no esté en la calle consumiendo, robando o haciendo otras actividades delictivas. La realidad es que hay que enfocar... Creo que es un trabajo importante que se está implementando, que se está empezando a hacer, donde hay que empezar a dar educación de calidad, que es lo que no se está dando. Y cuando no sucede eso, digamos... Y sobre todo en el sentido de la educación pública, que es la que más sufrió estos y que estos hay que avatares. capacitar a los docentes en el tema del consumo de en drogas, el consumo, en la detección de cualquier tipo de dificultad. Que el docente sepa cuál es el comportamiento del adicto a determinadas drogas, porque uno identifica muy rápido cuál es el perfil de un consumidor de una cosa o de otra. Si los docentes estuvieran capacitados en eso, se podría poner un freno a algo que a lo mejor está recién empezando. Sí. Creo que eso sería algo... Es importante remarcar que el docente tiene que educar, obviamente detectar en qué puede asistir al alumno, o en este caso a la familia, porque también estamos hablando de que la educación no es solamente el alumno, sino toda la comunidad educativa que está... Es como un efecto dominó, ¿no? Una cosa lleva a la otra y... Obviamente es un factor importante la educación, sí, claramente. También hay que generar todo un ámbito propicio para que el chico elija otra vida que no sea esa. Claro, justamente mi idea era esa, por la familia más que nada. Bueno, yo propongo hacer un breve cortecito. ¿No? Igual vamos a estar compartiendo la mañana con Samantha Cerenza, la diputada nacional que se acercó acá a los estudios de la 100.9. Un tema, dejo una pregunta así que me acaba de llegar, para, ¿viste cómo se hace? Para generar este clima. Mira, Alejo, que es un integrante de Frecuencia Recoleta, que hoy no pudo llegar, pero que nos está siguiendo, pregunta acerca del 50% mujeres, 50% hombres. A ver qué te parece, pero en un ratito me contestás esto. Aquellos que quieran hacerle una pregunta a la diputada nos pueden llamar, por supuesto. Sí, al 4753-5433 o al 4754-0507. Reiteramos, 4753-5433. Hay que darles tiempos de que agarren la lapicera. Y nuestras redes sociales también, que es Frecoleta, es el Twitter, @Frecoleta, frecuenciarecoleta@gmail.com, y en Facebook, Frecuencia Recoleta.